San Juan capítulo 14, se va a hacer la referencia, porque Jesús dice allí, son palabras textuales de Jesús, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Esa es la afirmación de Jesucristo. ¿Y quién lo está afirmando? Lo está afirmando el propio Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está diciendo que no hay otro camino. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie se puede acercar a Dios si no es a través de Jesucristo. Porque toda autoridad le ha sido dado a Él en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, si algo se enseña, si algo se predica, si por allí hay alguna religión que dice que cree en Dios y que ama a Dios, pues tiene que tener como fundamento la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el fundamento. La iglesia cristiana se caracteriza por eso. Estoy hablando de la iglesia cristiana, la iglesia que es seguidora de Jesucristo. No estoy hablando de la religión tal o cual, no estoy hablando de alguna denominación en particular. Me estoy refiriendo a lo que dice la Biblia, la iglesia de Cristo, aquella iglesia cuya cabeza es Jesucristo, cuyo fundamento es Jesucristo, la palabra, las enseñanzas de Jesucristo. A esa iglesia me estoy refiriendo. Entonces, la iglesia que ama a Dios, que cree en Dios, tiene que tener esta característica, que es guiada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, y se basa, se fundamenta en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es una forma clara de identificar a una iglesia que es de Dios. La identifica la diferencia de los diferentes grupos que han aparecido. Como decía nuestra hermana, hay muchas religiones en el mundo y siguen apareciendo otras. Van a seguir apareciendo muchas religiones a través de la historia del ser humano. Ha habido siempre esto. Y es que el hombre quiere conocer a Dios, quiere saber de Dios, quiere saber de su Creador, ya que Dios ha puesto en el corazón del hombre eso, en el alma del hombre, en el ser del hombre, está ese deseo por conocer a su Creador. Recuerde que el hombre no es producto de la casualidad, no es producto de la evolución, como algunos han querido hacernos creer a través de toda esta historia, ¿no? De la evolución, nos han querido hacer creer de que el hombre evoluciona a partir de un primate en común. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es totalmente falso. Los primates no están evolucionando, no hay primates que estén evolucionando a otro estado mayor. Los monos siguen siendo monos, los orangutanes siguen siendo orangutanes, los chimpancés siguen siendo chimpancé. No existe un gorila chimpancé o un chimpancé gorila. Eso no existe, eso es falso. Lo que sí existen monos de distintas clases. La Biblia dice que Dios los hizo conforme a cada especie. Dios los hizo. Así que los mandriles siguen siendo mandriles, no van a evolucionar, no van a cambiar en otra nueva especie. Ya hubiéramos tenido una nueva especie. Si algo ha tratado de hacer el hombre, hacer a través de sus formas, hermano, que hacen los hombres en la ciencia, han querido mezclar, hermano, y crear híbridos que en vez de traer evolución, lo que ha traído es, al contrario, ha traído cruces, hermano, con muchos defectos, con muchas malformaciones congénitas. Pero bueno, no es el tema que vamos a tratar en esta hora, pero sin embargo vale hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por Dios. La Biblia dice claramente que Dios creó varón y hembra, los creó conforme a su imagen, a su semejanza, los hizo varón y hembra. Eso es lo que hizo el Señor. Entonces, el alma o el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros
siempre va a querer conocer a su creador, conocer a su Dios. Es por eso que a través de la historia el hombre ha querido acercarse a Dios de alguna otra manera. Sin embargo, en su afán, en su deseo de querer conocer a Dios, el hombre ha sido engañado y se ha extraviado, se ha perdido. Por eso es que se han inventado muchas religiones. Yo le voy a decir algo. Las religiones o sectas, como lo llaman algunos, las ha inventado el diablo. El diablo ha inventado un montón de religiones. Hay religiones para todos los gustos y de todos los colores. Cuando leemos nosotros, ¿por qué decimos esto? Tenemos un sustento. El sustento es el sustento bíblico y también la evidencia histórica que hay. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, nosotros nos vamos a dar cuenta en el verso 9, dice la palabra del Señor, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, dice. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Note, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el cual se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, no son pocos, son millones en la tierra que son engañados por el diablo. Él engaña al mundo entero. Pero note que la Biblia lo identifica también como el gran dragón, la serpiente antigua. Mire cómo lo identifica la Biblia, el gran dragón. Porque al principio, si usted lee bien la Biblia con mucho detenimiento, usted se va a dar cuenta que la serpiente antes caminaba, tenía patas. Aleluya. Pero por causa del pecado y por inducir a Eva a pecar, la serpiente ahora, la sentencia que Dios le da a la serpiente es la siguiente. Le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sin embargo, al principio, la serpiente es identificada como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así como engañó a Eva, también el diablo sigue engañando a las personas. Una de las formas como engaña el diablo es tirando en el mundo, regando en el mundo religiones, sectas, grupos religiosos, de los cuales vamos a hablar solamente de algunos. No tenemos el afán de contender con nadie, no tenemos el afán de discutir con nadie. Lo que queremos es dar algunos datos que son importantes para que usted pueda identificar la falsedad, la mentira, el engaño. Porque recuerde que si no se identifica eso, usted puede caer en el lazo del diablo. La Biblia dice aquí, el cual engaña al mundo entero. No queremos ser engañados porque qué triste es que lo engañen a uno. Vivir en el engaño, en la mentira, eso es muy triste. Por eso vamos a identificar, por ejemplo, qué diferencia hay entre el cristianismo y una secta o un grupo religioso cualquiera. Bueno, el cristianismo, como la palabra mismo lo dice, el cristianismo, la palabra cristiano nos identifica con una persona, y es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nos hacemos llamar nosotros cristianos, ¿no? Un cristiano verdadero sigue a Jesucristo porque se identifica con él. Más que seguir una religión, más que seguir a un líder religioso, que los hay muchos, el cristiano tiene como norma seguir a Jesucristo. ¿Y cómo sigue a Jesucristo? Bueno, sencillo. Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús habló, se encuentra escrito en la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia no es de ahora, la Biblia no tiene 100 años, ni 200 años, ni 300 años. La palabra de Dios tiene miles de años, cumpliéndose así lo que dice Dios a través de los profetas, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios
permanece para siempre. La palabra de Dios no pasará. A pesar de que en siglos anteriores se han levantado muchas personas, incluso hasta personas religiosas, en contra de la Biblia. Si usted analiza la historia, usted va a encontrar a través del registro histórico que ha habido grupos religiosos, incluso los que se llaman grupos religiosos verdaderos, se han levantado contra la Biblia y quemaron muchas Biblias. Incluso ha existido grupos religiosos que prohibieron que se leyera la Biblia, y eso está en la historia. Por eso le damos estos datos históricos. Se prohibieron. Incluso la religión que predomina en este tiempo aquí en Latinoamérica, la religión católica, hubo un tiempo en que prohibió que la Biblia se tradujera al idioma vernacular de cada nación, de cada país. Y eso trajo como consecuencia mucha ignorancia, mucho desconocimiento. A ese periodo de la historia se le conoce como el periodo del oscurantismo. Y es que si el hombre no conoce la verdad, vive en tinieblas, vive en oscuridad. Por eso es importante, por eso cuán tremendo que hubieron precursores, hombres, personas que se dedicaron a, primero, querer traducir la palabra de Dios para que el pueblo, la gente sencilla, conozca lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Hubieron hombres que se esforzaron muchísimo. Uno de ellos fue, por ejemplo, para tener solamente una idea, nosotros vamos a ver que en los años 1500 con la Reforma, Martín Lutero, por ejemplo, en la Reforma él se dedicó a traducir la Biblia al idioma alemán, porque la Biblia estaba solamente escrita en latín y solamente la leían los que sabían leer en latín. Pero Martín Lutero se dedicó un tiempo, mucho tiempo, para traducir la Biblia al alemán y que el pueblo alemán, la gente sencilla, estamos hablando, la gente del vulgo, el pueblo sencillo, conozca la Biblia. Y eso está en la historia, eso está en la Reforma. Entonces, cuando el hombre llega a conocer la verdad, se le quita la venda de los ojos. Por ejemplo, la religión de aquel entonces, ¿qué cosa enseñaba? La religión de aquel entonces enseñaba y decía que la salvación se puede obtener por dinero, comprando. Y eso es, enseñar eso es mentira, eso es engaño, eso es un vil engaño. La salvación no se compra, la salvación es por gracia. Ya nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y Él pagó no con dinero ni con cosas corruptibles, sino que Él pagó con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Y por qué era necesario que la sangre de Cristo pagara por nuestra salvación? Porque escrito está en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, los pecados, la única forma que se puede borrar los pecados es cuando se derrama sangre. Esa sangre derramada dice que aquí hubo muerte ya, muerte del pecador, porque escrito está en la Biblia, una vez más le voy a citar la Biblia, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, el hombre que peca está condenado a muerte. Pero ¿qué sucedió? Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la oportunidad de poder acceder a la salvación, al perdón de los pecados. No hay otra forma. Lo contrario a lo que enseñan las religiones y las sectas, la mayoría de las religiones falsas, enseñan que la única forma de salvarse es entrando a su religión, y eso es falso. La única forma, la verdadera forma de salvarse es aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. La religión no lo va a salvar a usted, amigo, amiga. Pero una cosa que identifica a las falsas religiones, a las sectas, es que ellos dicen que su religión es la única, es la verdadera y es la única que salva. Falso. El único que salva
es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí entramos ya al tema de cómo identificar a una secta o un grupo religioso falso, porque no vaya a ser que usted caiga en alguno de ellos pensando que son buenos, es que como son varios ellos, de repente ellos deben ser los verdaderos, porque son muchos, son la mayoría muchas veces se equivoca. Pastor, ¿cómo va a decir usted eso? Cada año nosotros tenemos la oportunidad, cada 5 años aquí en el Perú nosotros tenemos la oportunidad de cambiar a un mandatario que ha hecho las cosas mal hechas para poner otro que haga las cosas mejores. Pero en vez de cambiar a uno malo por uno bueno, lo que hacemos es cada vez ponemos a uno peor. Y eso porque la mayoría manda. Y se cuentan los votos y la mayoría pone a uno nuevo cada vez peor. Se da cuenta que muchas veces la mayoría se equivoca. Sin embargo, Dios no se equivoca. Entonces, para no equivocarnos, es mejor hacerle caso a Dios. Porque Dios sí sabe, Dios sí conoce el corazón incluso del hombre. Entonces, ¿cómo vamos a ver algunas señales que nos dan de una religión falsa, de una secta, por ejemplo? Bueno, número 1, en una religión falsa, en una secta de mentira, de engaño, sacan a Jesús como el personaje principal, como la persona más importante. Sacan a Jesús del centro de su adoración. A veces adoran a una persona, a veces adoran mucho su religión, son muy apegados a su religión y dejan de lado a Jesucristo. Y en esto yo quiero que usted preste mucha atención. Una religión que adora a María, a Pedro, a San Martín de Porra, o adora a algún líder religioso, esa religión es falsa. La Biblia dice que el único que merece adoración, exaltación, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Le quitan el valor divino a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 11, verso 4, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 4, vamos a ver lo siguiente. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahora vamos a Gálatas, que aclara un poquito más esto. En Gálatas, en el capítulo, vamos a ver, Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1 vamos a ver que ahí nos aclara un poquito más el apóstol San Pablo. Recuerda que la fe cristiana descansa en las enseñanzas de Jesús, pero también en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles van a hablar por inspiración del Espíritu Santo. Gálatas 1:6, por favor. Gálatas 1:6 dice lo siguiente. Mire lo que dice. San Pablo dice lo siguiente: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien predica otro evangelio, dice, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. ¿Qué predica el evangelio? El evangelio predica que Cristo es el único Salvador, no hay otro Salvador.
Eso es lo que predica el Evangelio. ¿Ve? Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, una forma de detectar una religión falsa es que esa religión saca del centro de la adoración, va a sacar a Jesucristo. Hay religiones que adoran a María, que adoran a San Pedro, a San Pablo. Mayormente en Latinoamérica sucede eso, en algunos países en Europa también. Y han dejado la adoración principal, que es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y están adorando a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1 dice que eso hace que el hombre termine equivocándose, errando y termine perdido. También una religión falsa deja la Biblia como su principal autoridad literaria. O sea, no les importa leer mucho la Biblia, leen cualquier otro libro. Ejemplo de eso, vamos a ver una religión grande de estas es, y no quiero aquí ofender a nadie, pero es de la verdad. Cuando se deja la Biblia, el hombre cae en el error. Entonces, una de las religiones grandes en el mundo que tiene muchos adeptos, es la religión musulmana. Algunos dirán, no, pero es una religión buena, que aquí, que allá, son muchos los que creen en sí. Pero ¿sabe cómo fue creciendo la religión musulmana? Mayormente porque le impusieron la religión por la fuerza. Si usted se da cuenta, los musulmanes desdeñan la Biblia, desprecian la Biblia. Ellos tienen su propio libro sagrado, entre comillas, y decimos entre comillas porque no tiene nada de sagrado. Algunos versos de la Biblia lo va a mezclar con su propio. Escribió tantos hombres hablan por inspiración del Espíritu Santo. Mahoma no tenía Espíritu Santo, Mahoma tenía un espíritu de error. Por eso es que cuando se saca la Biblia de la fe cristiana, se cae en el error y Mahoma inventa otro libro. Él inventa el libro, el Corán. Y así han venido inventando los hombres muchos libros. Más adelante vamos a ver cómo un hombre, ya casi en la actualidad, en los años 1820, en la actualidad casi ya, en la era moderna ya, en la era contemporánea, nosotros vamos a ver que otro hombre también inventa otro libro. Es conocido como el libro del Mormón, así se llama. Su autor es un hombre llamado José Smith. Y él decía también que recibió las revelaciones primero de un ángel y luego las revelaciones de Dios mismo. Y eso es absolutamente falso. Más adelante vamos a ver que eso era solamente la copia de una historia de alguien que inventó una fábula y él lo copió y él hizo creer a la gente que él había recibido unas tablas con una nueva revelación del cielo. Para que vean cómo se va metiendo la mentira. Por eso hay que tener cuidado. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, una religión falsa, número 1, sacan a Cristo del centro de adoración. Número 2, sacan la Biblia como la autoridad literaria. O sea, desdeñan la Biblia como la palabra de Dios. Ellos tienen sus propios libros, sus propias revelaciones. Otra forma, la tercera forma de reconocer a una religión falsa es que ellos dicen que son los únicos, los verdaderos.
Allí se encuentra el grupo conocido, es un grupo muy conocido, que a veces le tocan la puerta a usted y le van a regalar una revista y le dicen, no quiero que se sienta mal, ¿ah? Pero ellos le van a decir que ellos son los únicos, que ellos son la religión verdadera. Y eso es falso. Eso es falso. Lo vamos a ver más adelante por qué. Pero ellos dicen que son la religión verdadera. Todas las otras dicen que son religiones falsas y mentirosas. Pero vamos a ver si lo que afirman es verdad o no. Vamos a ver eso más adelante. Bueno, también ellos hacen su propia interpretación de la Biblia, interpretan la Biblia a su manera. La Biblia no se puede interpretar en una forma privada. Cuando alguien te diga, no, la Biblia tiene varias interpretaciones o cada uno interpreta la Biblia a su manera, falso. La Biblia tiene una sola interpretación. ¿Y cuál es esa interpretación? Lo mismo que está escrito ahí. Lo que pasa es que muchos no leen la Biblia y por eso que le engañan fácilmente. Si usted leyera la Biblia, nadie lo va a poder engañar. Usted va a estar claro, parado en la roca que es Cristo, su palabra, su enseñanza. ¿Ve? Enseñan otra cosa para distinguir una religión, es que ellos piensan que se van a salvar por sus propios méritos. Y eso es falso. Bueno, hay muchas otras formas de reconocerla. Pero hasta aquí lo básico. Vamos a ver, por ejemplo, qué enseñan los mormones. Queremos hablar un poquito de los mormones. Ellos vienen bien vestidos a su casa, tienen un pequeño carnet que se ponen aquí al costado donde usan por nombre, el nombre Elder fulano de tal, Elder sotano, los hay hombres y mujeres. Ellos se hacen llamar misioneros, entre comillas. Ayudan mucho por si acaso, ¿ah? Ayudan mucho, ellos regalan, hacen muchos donativos y hasta ahí todo está bonito. Parece que fueran de Dios, muy generosos, muy amigables, muy amistosos. Sus templos los construyen muy bonito porque invierten muchísimo dinero. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Primero, vamos a ver a su fundador, el señor José Smith, su fundador, el que fundó la secta, porque es una secta. Todo aquel que enseña mentira, que enseña contrario a lo que dice la Biblia, es una secta, es una religión falsa. Recuerden, ellos tienen su propio libro, su propia interpretación privada, es el libro del Mormón. ¿Quién es su fundador? Su fundador es el señor José Smith. Los mismos mormones, cuando lo visitan a usted, le van a decir que el señor José Smith, en la noche del día 21 de septiembre de 1823, se puso de rodillas en medio del bosque y cuando él estaba orando se le apareció Dios. Dice, ahora dicen que fue Dios. Primero decían que era un ángel. Luego, después cambiaron eso y dijeron que era Dios mismo con su Hijo Jesucristo y le dieron una orden. Según Smith, dice que le dieron una orden y que él iba a restaurar la iglesia porque todas las religiones estaban corrompidas. Bueno, ese es el punto de vista del señor José Smith. Él nació el 23 de diciembre de 1805 de una familia campesina muy pobre. Pero lo que no dicen, escuche, lo que no dicen es que el señor José Smith y su familia, ellos pertenecían a una religión cristiana evangélica. Ellos eran evangélicos, cristianos, seguidores de Jesucristo. Pero como algunos cristianos así desobedientes, que no les gusta obedecer a lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, entonces el señor José Smith va a hacer su propia interpretación y va a recibir sus propias revelaciones, entre comillas, del ángel Moroni. Pero ¿qué pasó? Yo le voy a leer algo de la historia de José Smith, breve, cortito nada más. José Smith, hijo, nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, estado de Vermont, Nueva York. Fue criado en la pobreza en 1820. Hubo un gran movimiento evangélico en Nueva York. Entonces Smith fue a orar al bosque, según los mormones,
Cuando estaba preguntando a cuál iglesia debía pertenecer, se le aparecieron dos ángeles. Uno de ellos, Dios, quien le dijo que no se fuera a unir a ninguna de ellas, ya que el evangelio de Cristo sería restaurado en breve. Después, dice él, se dio el acontecimiento relatado anteriormente. Smith se mudó a vivir para el estado de Ohio y después estableció en Illinois, donde gobernó la primera colonia mormona. ¿Qué pasó con esa colonia mormona? Ya. Resulta que el señor José Smith, en esas revelaciones que él tenía, ¿sabe cómo recibía las revelaciones? Eso no lo saben algunos de los mormones actuales. Pero ¿sabe cómo él recibía las revelaciones el señor José Smith? Se encerraba en su cuarto, en su habitación, a veces 2 días, 3 días, y él caía desmayado, no comía, y después de desmayarse, de tener ahí algunas alucinaciones, él decía que había recibido las revelaciones, y todo eso lo escribía, entre comillas. Es así como un día él es sorprendido por su esposa estando con otra mujer. Su esposa lo sorprende y bueno, como todo hombre adúltero que engaña a su mujer, le metió un cuento a su esposa y le dijo, no, es que así como los hombres antiguos, Abraham y David tenían varias mujeres, el Señor me ha revelado que yo también puedo tener otra mujer. Los mormones de ahora no te dicen que los primeros mormones que empezaron con José Smith eran polígamos, adúlteros. La Biblia condena el adulterio, la Biblia condena la poligamia. La Biblia dice, ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Pregunto yo, si el fundador de la religión de los mormones era adúltero, ¿esa religión es de Dios o es del diablo? Eso se lo dejo a usted. Si usted busca en internet, es un poquito más curioso, yo creo que sí, usted va a buscar, ponga allí en el buscador, ponga, ¿practican los mormones la poligamia? Poli, gamo. ¿Qué quiere decir poli? Poli quiere decir varios, gamo, matrimonio. Ponga ahí, ¿practican los mormones la poligamia? Ahí le va a salir un comercial con una música muy bonita y le van a decir, es que los mormones antiguos no entendían, por eso ellos practicaban la poligamia. Falso. Lo que pasa es que eran adúlteros y tenían varias mujeres. Por eso, escuche, por eso, ¿qué pasó con el señor José Smith? Eso fue un escándalo en los Estados Unidos cuando ellos forman la colonia mormona y la gente ofuscada por este escándalo, él que tenía varias mujeres, la gente lo quiere linchar. ¿Sabe qué hace él? La policía de aquel lugar, el sheriff de aquel lugar, lo tiene que esconder en la comisaría, por decirlo así, en el calabozo, lo tiene que esconder a él. Y la gente se acercó hasta el calabozo porque querían lincharlo. ¿Cómo murió José Smith? Defendiéndose a balazos contra toda esa turba que quería lincharlo porque era un escándalo que este hombre estuviera con varias mujeres. Estoy hablando historia, yo no estoy calumniando al José Smith. Busque ahí. Claro, por supuesto, los mormones de este tiempo tapan eso, para ellos es muy vergonzoso eso, y quieren tapar. Pero actualmente los mormones mismos se han dividido, entre ellos se han dividido. Un grupo que todavía quiere practicar la poligamia, por supuesto, siempre ha habido gente depravada. Y otro grupo que dice, ya no practicamos la poligamia. Pero sus líderes, como el señor Brigham Young, que vamos a decir es una persona muy importante que incluso
Una de las universidades más grandes en los Estados Unidos lleva su nombre, la Universidad de Brigham Young. El señor Brigham Young fue otro mujeriego también. Pero han tratado de tapar su historia oscura y perversa. Entonces, ellos usan otro libro, no usan mucho la Biblia, solamente usan la Biblia cuando les conviene. Ellos van a usar su muy conocido libro, el libro del Mormón. Ellos le van a decir que Jesús, escuche, en síntesis, en resumen, ¿qué dice el libro del Mormón? El libro del Mormón quiere hacernos creer a nosotros que Jesús, después que estuvo allá en Medio Oriente, en Jerusalén, cuando murió y resucitó, luego se vino por aquí a Latinoamérica y estuvo con los incas, con los mayas, con los aztecas. Y es por eso que de ahí salieron los mormones. ¿Se da cuenta de la mentira? ¿Se da cuenta del engaño? Por eso mucho cuidado, ¿ah? Pero, ¿cómo ganan gente para su religión? Bueno, le andan regalando víveres, los ayudan en muchas cosas. Pero hay una mentira del diablo. El problema es que usted nunca conocerá la verdad y usted terminará envuelto en una religión donde no se practican valores cristianos. Bendito el nombre del Señor. En 1812, un pastor presbiteriano llamado Salomón Spalding escribió una historia fabulesca sobre los indios de América, tomándolo y escribiéndola como si fuera la Biblia, o sea, le ponía capítulos, versículos. Entonces, este libro nunca fue publicado, pues solo era un escrito de fábulas. Pero este libro cayó en las manos de un ex bautista, Sidney Rigdon, quien fue el teólogo de Smith. Entonces, Smith es el que va a escuchar a este hombre llamado Sidney Rigdon, quien encuentra ese libro de fábulas, y ellos, basándose en ese escrito, van a fundar la iglesia mormona. El libro del Mormón contiene palabras y expresiones modernas que no se podían ser conocidas en aquel entonces. Ahora, ¿cómo desenmascaramos el libro del Mormón? Aquí viene el meollo del asunto, porque ellos van a insistir, no, que sí, que eso es una revelación y que todo, pero ¿cómo lo desenmascaramos? Primero, ese libro habla de ciudades que nunca existieron, contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia habla de ciudades, imperios, reyes y personas que sí existieron. La arqueología lo ha demostrado, la ciencia lo ha demostrado. El libro del Mormón habla de personas, de personajes y profetas que nunca existieron, salvo algunos que tomaron por ahí a Moisés. Es una mentira por donde quiera que usted lo vea, pero hay mucha gente creyendo en esa mentira. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo quisiera continuar, pero tendríamos que hablar vamos a hablar un poquito acerca de los testigos de Jehová, porque si hablamos de la doctrina que enseñan los mormones, etcétera, 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 vamos a pasar mucho tiempo. El fundador de los testigos de Jehová, vamos a ver, ¿quién fue? El señor Carlos Taze Russell, así se llamaba él, o Charles Taze Russell en inglés, ¿no? Entonces, él va a fundar, él era también evangélico, ¿sabía? Él era evangélico inclinado a los bautistas. Entonces, nosotros sabemos que a la iglesia bautista le gusta estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el señor Carlos Russell o Charles Taze Russell, fundador de
denominación o del grupo llamado los Testigos de Jehová, Aurora Milenial, la Torre del Vigía. Se han puesto muchos nombres, se han cambiado de nombre y se cambian de nombre como camiseta. Ahora último se han quedado con Testigos de Jehová porque según ellos dicen que son los verdaderos Testigos de Jehová. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Primeramente, el señor Carlos Russell va a fundar el grupo de estudiantes, así se llamaba primero, estudiantes de la Biblia. Él se aparta de la iglesia sin la guianza de un pastor, sin la guianza de un teólogo. Él va a formar su propio estudio de la Biblia. Va a reunir a unos cuantos hermanitos, le dice, vamos a mi casa, vamos a estudiar. Por eso hay que tener cuidado de esos estudios privados sin que nadie te guíe. Necesitamos siempre un maestro, alguien que nos guíe, alguien que sepa. Entonces, el señor Carlos Russell va a hacer su propia interpretación de la Biblia. ¿Y qué es lo que sucede? El señor Carlos Russell se atreve a calcular algo que nadie puede calcular hasta ahora, hermano, y nadie lo va a poder hacer. Y él calcula el día y la fecha del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra. La Biblia dice claramente que el día y la hora nadie lo sabe. Pero el señor Carlos Russell dijo, 1914, el año en que viene Cristo a la tierra. Pasó 1914 y los testigos de Jehová quedaron avergonzados. Por supuesto, todo aquel que crea la mentira del diablo va a quedar avergonzado. Es una pena. Muchos, escuche, muchos dejaron sus trabajos, dejaron sus estudios, dejaron sus tierras, ya no sembraban, ya no trabajaban, porque dijeron, bueno, como Cristo viene en el 1914, entonces ¿para qué voy a trabajar? Ya me voy con Cristo, me voy para el cielo, allá voy a estar bien. Pasó 1914, nunca vino. Una vez más, dio otra fecha, 1916. Nuevamente se equivocó. Luego dijo 1918 sin falta. Y el señor Carlos T. Russell se muere en 1916. ¿Cómo es que él se atrevió a dar una fecha que Dios ha dicho que el día y la hora nadie lo sabe? ¿Cómo hizo él? ¿Sabe cómo calculó? De acuerdo a la historia, él calculó el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo a través de las medidas de las pirámides de Egipto. A alguno le parecerá algo esto risible, pero ¿sabe qué cosa es lo que hay en la tumba de Carlos T. Russell en la actualidad? Sobre la tumba de Carlos Russell han puesto una pirámide. Recuerdo vergonzoso de sus múltiples equivocaciones, errores, mentiras y engaños. Los testigos de Jehová actuales también se avergüenzan de esto, no hablan de esto. Si usted les habla, ellos rapidito le van a cortar, se van a ir. Incluso otro día ya ni lo van a saludar porque a ellos les enseñan eso. Si alguien contradice, si alguien esto, ya ni más, no le vuelvas a hablar. Porque tienen miedo que sus creyentes conozcan la verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Pero así se han ido equivocando, han hecho cosas terribles. Cuando se equivocaron muchas veces, entonces dijeron, mire, después del último error que tuvieron, dijeron, no, Cristo ya vino, pero vino en espíritu, dijeron ellos. Y ellos compraron un terreno muy grande, prepararon oficinas para Jesús, para Moisés, para Elías, para los profetas y los apóstoles. Luego tuvieron que vender ese terreno en una forma oculta y vergonzosa porque se equivocaron una vez más.
Así se han venido equivocando. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial en 1940, pensaban que era el apocalipsis, el fin del mundo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, amado hermano, pensando en el apocalipsis, pensando en aquí y allá, porque el día y la hora solamente lo sabe Dios. Ni siquiera los ángeles, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, saben eso. Y si un ángel no sabe, menos nosotros los seres humanos. Pero se han equivocado muchas veces, que el infierno no existe, que son la religión verdadera. Ellos dicen que el paraíso va a ser aquí en esta tierra, cosa contraria a lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente que esta tierra y los elementos ardiendo serán consumidos. Es decir, esta tierra sí va a ser destruida. Esta tierra va a ser destruida. ¿Dónde lo leemos eso? Lo leemos en la Biblia, en la carta que escribe el apóstol San Pedro, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí lo vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver lo que dice San Pedro. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, está hablando de estos días, en los postreros días, los días que vienen más adelante, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces, está hablando del tiempo de Noé, el mundo de entonces pereció anegado en agua, y nosotros sabemos por ciencia que hubo un gran diluvio, que toda la tierra se llenó de agua. Eso lo sabemos no solamente por la Biblia, sino por ciencia también. Los hombres de ciencia saben que hubo un gran aniego en todo el planeta. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ve? Mas, oh amados, no quiero que ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si alguien tiene duda todavía de esto, te pregunto, ¿te has dado cuenta de que la capa de ozono se está abriendo por muchos lugares y que la Tierra se está calentando más de lo debido? ¿Te has dado cuenta que los pronósticos es que la Tierra se está acercando cada vez más al Sol poco a poco? Esto que está aquí no es broma. Esto lo hablaron los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos interpretar la Biblia a nuestra manera, esto está claro ahí. ¿Cómo entonces, de dónde sacan ellos que la tierra, el paraíso va a ser aquí y aquí vamos a vivir felices para siempre? Por eso en las revistas que te regalan ellos, usted va a ver en la portada, le van a mostrar un niño jugando con el león, un corderito al lado del león, ahí están con el oso, un bosque muy bonito, la familia muy unida. Todo parece bonito, pero detrás de eso hay una gran mentira. El paraíso no va a ser aquí.
el paraíso, el Señor tiene para nosotros cielo nuevo, tierra nueva. Lo dice la palabra del Señor, libro de Apocalipsis, lean. Aleluya. Dicen que el infierno no existe. Jesús habló del infierno, es el que más habló del infierno. Cuando tú le dices que Jesús habló del rico y de Lázaro, uno se fue al infierno, el otro se fue al seno de Abraham. Ellos dicen, no, eso es simbólico, falso. Eso es literal, así lo enseñó Jesús. Porque Jesús dice, había, y cuando Jesús dice había es porque hubo. Había un hombre rico que hacía banquete con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro. Y cuando Jesús dice había, es porque sí había. Uno murió, fue llevado al seno de Abraham, y el otro murió, fue llevado al Hades, al infierno, en lugar de tormento. Entonces, amados hermanos y amigos que están ahí, hay que saber, conocer qué cosa diferencia al cristianismo con la falsa religión, con las sectas. ¿Cuál es la diferencia? Número uno, dejan a Cristo, adoran cualquier otra cosa, tienen otros libros, que es la autoridad. Me estaba olvidando, los testigos tienen su propia edición de la Biblia y no le llaman Biblia. ¿Sabe cómo la llaman? La llaman traducciones de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo o traducciones del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. ¿Ve? Es su propia interpretación de la Biblia. Le han cortado varios pasajes, le han aumentado otros pasajes. ¿Para qué? Para que concuerde con la enseñanza que ellos tienen. Pero la Biblia dice que es maldito el que corta o aumenta las palabras de este libro, de la palabra de Dios. Por eso es que entendemos que la religión de los testigos de Jehová no enseña verdad. Y si no enseña verdad, está muy alejada del cristianismo. Podríamos hablar de más, amados hermanos que están ahí, y vamos a tomar mucho tiempo, pero yo creo que hasta aquí ya más o menos usted se va dando cuenta la diferencia entre el cristianismo que sigue a Cristo y sigue la palabra de Dios y entre las religiones falsas, las sectas, que hay muchas por ahí. Ahora último, apareció una hermana, se me acercó, me dijo, pastor, me acaban de decir que Dios tiene mamá. Y está la diosa madre, otro grupo religioso. Eso lo inventaron ya los coreanos, eso es de ahora actual. Y así hay muchos grupos religiosos que inventan algún engañador por ahí, por ejemplo, y estuvo engatusando a muchos artistas, gente muy importante, es la cienciología. Es otro grupo religioso también. Y ni qué decir la religión de los davirianos, que terminaron suicidándose, quemándose hace algunos años en Welcome, Texas, que fue una masacre terrible, donde por seguir a un líder. Por eso, si el líder está mal, hay que decirle, mira, tú estás mal, no te vamos a seguir a ti, nosotros vamos a seguir a Cristo. El líder llevó a todo el grupo, a todos los hermanos de su congregación, lo llevó a suicidarse. Fue un suicidio masivo. La policía tuvo que entrar a la fuerza, se quemaron, se incendiaron, fue una masacre terrible. Hay diferencia entre ser cristiano y ser seguidor de una religión o seguidor de una secta. Sepa usted identificar las sectas. Sepa usted identificar la mentira y el engaño. Para eso tiene la Biblia. Para eso está la palabra del Señor. Cuando alguien está enseñando cosas que están fuera de la Biblia o habla mucho de otra cosa menos de la Biblia, entonces dése cuenta que esa persona está enseñando cosas erradas. Lea la Biblia, hermano, hermana, que es la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es San Pedro, San Pablo, ni Santa María Virgen, ninguno de ellos. Solamente Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que Dios les bendiga mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Queremos aprovechar, si alguien tiene alguna pregunta, quizás unos 5 minutos. Amén.
Amén, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana Talía. ¿Alguna pregunta Amén. quizás? Amén, Pastor Armando, Dios le bendiga. Estamos muy Dios le bendiga. agradecidos de poder conocer más acerca de las religiones falsas. Y amados hermanos, que nos encontramos en la sala, por favor, si alguien tuviese interrogación, duda, amén, estamos aquí para poder responder, porque nuestro pastor, amén, está apto, amén, hermanos, Dios les bendiga. Pueden utilizar el chat, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien, hermanos? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Saludamos también Amén. a los hermanos, gloria al Señor, que están en Facebook. Por favor, si los hermanos pudieran ayudarnos, si es que hay alguna interrogación, una pregunta, para que se pueda responder. Amén. Gloria al Señor. Bendito Cristo. Amén. Parece que, gloria al Señor, ha sido claro, pastor, y gloria a Cristo. Agradecerle, pastor, por su participación, y así le vamos a estar invitando para que nos pueda inclusive capacitar, ¿no? Porque la mayoría que estamos en la sala somos cristianos, universitarios que conocemos la palabra del Señor, y que es cierto, ¿no? Ahora inclusive recuerdo que en mi salón, ¿no? Había una compañerita que es mormona. Ella se consideraba ser mormona. Amén. Entonces, a veces cuando no tiene el conocimiento de su ideología, de su raíz, su pensamiento, su cultura, uno duda, ¿no? El cómo puedo predicar a un mormón, el cómo puedo predicar a un adventista, a un testigo de Jehová, tal vez no alguien que sigue a la diosa madre, ¿no? ¿Cómo lo puedo predicar? Porque en sí ellos ya tienen eso en su corazón, ¿no, pastor? Amén. Podría. Amén. Bueno, la forma más sencilla es como, ahí tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Que sean nuestros hechos que hablen más que nuestras palabras. Primero, siempre teniendo en cuenta el principio que dice nuestro Señor Jesucristo: ama a tu prójimo como a ti mismo, ámalo, respétalo, considéralo. Eso ya es un fruto, es un punto a nuestro favor, porque nosotros somos diferentes, nosotros no usamos la palabra para contender. Sin embargo, en cualquier momento podemos entablar una conversación con ellos, sin necesidad de ofenderlos. Hay que mostrarle la Biblia, es la base, la Biblia. Llénense de Biblia, llénense de la palabra del Señor, porque cualquier cosa que ellos le digan con respecto a su fe, usted enséñele con la Biblia. La Biblia dice así, la palabra del Señor dice así. Entonces, con la Biblia ustedes van a poder, sin necesidad de discutir, sin necesidad de pelear, dice, no, pero la Biblia dice así, la palabra del Señor dice así. Y yo estoy seguro que muchos de ellos llegan porque quieren de Dios. Entonces, hay que mostrarle a Cristo primero con nuestros hechos y luego con la palabra del Señor. Así es, hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que integrarlo siempre en un grupo. El hecho de que ellos tengan otra forma de pensar, eso no quiere decir que podamos unirnos quizás en alguna tarea, en algo, sabiendo que nosotros tenemos nuestra fe firme en la palabra del Señor, amados hermanos. Eso más que todo, con mucho amor y con mucho respeto también, sin ánimo de, y escuchándolos también, porque hay que escuchar para saber en qué están mal. No podemos de frente decir, no, tú estás mal, que esto, que lo, no, sino escucharle primero qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, qué es lo que enseñan allí. Entonces decirle, eso no concuerda con lo que dice la Biblia, eso no concuerda con lo que dice la palabra del Señor. Y la base de la fe cristiana, ustedes saben, amados hermanos, que es la palabra de Dios. Entonces, es así, de esa forma es como se le puede predicar a ellos. Primero con los hechos, amén, de una vida cristiana santa, de devoción a los más altos principios cristianos, y también
con la palabra del Señor, con la Biblia. También no podemos dejar de lado la oración y el ayuno. Si vemos que alguno de ellos están en problemas difíciles, en situaciones difíciles, entonces orar por ellos, ayunar por ellos y que Dios nos ponga las palabras precisas para poder conversar con ellos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén, pastor. Gloria al Señor. Amén, pastor, por sus consejos. Y sé que, gloria a Jesús, vamos a ser de bendición con la enseñanza que hemos recibido hoy. Saludamos también a nuestros hermanos que están aquí con nosotros, a nuestra hermana Ana, hermano Abel, la hermana Angelis, nuestra hermana Aide, nuestra hermana Débora, hermana Esmeralda, nuestro hermano Irineo, hermano Josué, nuestra hermana Catherine, hermana Lucy, hermano Oscar, hermana Yasmín Quispe. Dios les bendiga, amados hermanos. No hay ninguna pregunta. Gloria a Cristo. Agradecerle, pastor, y para poder finalizar, ¿nos podría, por favor, acompañar con la oración final, pastor Armando? Dios le Amén. bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz, Señor. Padre, te pido que esta palabra quede en el corazón de cada uno de tus hijos y su fe pueda ser